¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a crear este juego tan popular que se llama 2048, en el cual pues el objetivo es ir fusionando bloques hasta que lleguemos a un bloque que contenga el número 2048. Los bloques que tienen el mismo valor se van a ir fusionando y así de esta forma podemos ir sumando puntos hasta llegar al 2048. Bueno, lo primero que vamos a hacer como siempre es comenzar con nuestra estructura HTML. Aquí tengo ya preparado el documento en el que vamos a trabajar. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo juego 2048. Sí, lo vamos a guardar y vemos que se actualiza el título automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es crear un H1 con el título del juego. ¿Sí? Después de ese H1 vamos a crear un div que va a llevar el ID game container. ¿Sí? Dentro de ese game container vamos a crear otro div con el ID read. ¿Sí? Y a continuación vamos a crear los archivos. Los archivos que necesitamos, vamos a crear nuestro CSS, ¿sí? Y también vamos a crear nuestro archivo de JavaScript. Y a continuación, pues simplemente vamos a vincularlos. El CSS necesitamos un link y necesitamos decirle en dónde lo va a encontrar, ¿sí? Y para nuestro JavaScript necesitamos la etiqueta script, ¿sí? Y también tenemos que decirle la ubicación. A continuación vamos a trabajar con nuestra hoja de estilos. Vamos a comenzar como siempre con el body y en el body lo primero que vamos a hacer es buscar una familia de fuentes. Vamos a utilizar esta que es la que siempre utilizamos. Vamos a alinear el texto al centro. También vamos a cambiar un poco el color de fondo. Y vamos a decirle que no queremos márgenes y que no queremos padding. Ahí tenemos el título ya centrado y vamos a darle algo de estilo a nuestro H1. Vamos a decirle que el tamaño de la fuente va a ser de 80 píxeles y también el color. Vamos a indicarle un color que tenemos previamente seleccionado. Ok, ahí está. Y vamos a trabajar también con nuestro game container. En nuestro game container vamos a empezar con el tamaño que va a ser 230 píxeles. Vamos a darle un margen de 0 arriba y abajo y automático en los lados. Vamos a crear un padding de 15 píxeles y vamos a decirle el background color que también como siempre ya lo tenemos previamente seleccionado. Después vamos a redondear esta figura y vamos a decirle que la posición vamos a decirle que va a ser relativa. Después para nuestro grid vamos a decirle que tanto el width como el height van a ser de 230 píxeles. Van a llevar todos los elementos una separación de 10 píxeles y vamos a decirle que el display va a ser flex. ¿Sí? Los elementos se tienen que agrupar y la posición va a ser relativa también. Ok, ahí tenemos ya nuestro grid y vamos a trabajar ahora con el tile, es decir, con cada uno de los cuadritos con números que van a ser con los que vamos a jugar. Vamos a empezar con el width, van a ser 50 píxeles y el height van a ser 50 píxeles también. Vamos a crear un background color por defecto
Después esto va a cambiar y vamos a decirle que estos elementos, estos cuadros se van a redondear también 3 píxeles en cada esquina. Vamos a decirle que el font size va a ser de 25 píxeles y el line height va a ser de 50 píxeles. Después vamos a darle un color que este también va a ser por defecto. Después va a ir cambiando y ahorita lo explicamos también. Vamos a alinear el texto en el centro y vamos a decirle que la fuente va a ser bold. La posición de estos elementos va a ser absoluta y vamos a crearle una transición. Esa transición se va a aplicar en el transform y vamos a decirle que va a durar 0.2 segundos con el efecto is. Y con eso tenemos ya formateado nuestro tile, nuestros cuadros con los que vamos a ir jugando. Pero además, si los tiles van a tener diferentes valores y dependiendo del valor van a tomar diferentes colores. Entonces vamos a arreglar esto. Vamos a empezar con los tiles que tengan el value, data value en 2. ¿Sí? A estos en específico vamos a decirle que el background color va a cambiar. Este background color va a ser solamente para los cuadros que tengan el valor 2. Vamos a ver ahora los que tengan el valor 4. Para estos vamos a cambiarle eh, un poco el background color y vamos a hacer lo mismo con los que tengan el valor 8. Para los que tengan el valor 8 ya se va a diferenciar más el color. Y además vamos a cambiar también el color del texto. Sí, recuerden el background color es el color de fondo y la propiedad color es el color del texto. Sí, para ello vamos a decirle qué color queremos. ¿Sí? Y así vamos a trabajar cada uno de los números, el 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048. ¿Sí? Vamos a ir cambiando. A partir del 128, además de que vamos a cambiar el color de fondo, sí, que ya se tiene que ir notando más la diferencia. Cambiar además el tamaño del texto, que para a partir del 128 va a ser de 25 píxeles. Y con esto ahora sí tenemos guardados, le hicimos pequeños cambios a cada uno de los cuadros de los números dependiendo del valor que tengan. ¿Sí? Van a ir tomando diferentes valores, esto para que se diferencie un poco más con los demás valores. Así podemos reconocer fácilmente con qué, con, con qué valor estamos jugando y se van a ir fusionando los cuadros cuando un 2 toque a otro 2 pues se va a convertir en 4 en 8 16 y así sucesivamente hasta llegar a la meta que sería 2048. Con esto tenemos ya terminado nuestra hoja de estilos. Recuerden que no hubo ningún cambio en nuestro documento, ya que todo esto, todos los tiles se van a generar por medio de JavaScript y por lo tanto no hay ninguno ahorita, así que no podemos ver estos cambios. Y entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a codificar
nuestro JavaScript. Vamos a empezar con un document event listener, ¿sí? Y vamos a decirle para nuestro event listener que espere a que el documento, a que el DOM se haya cargado por completo para ahora sí empezar a ejecutar el código, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer una vez que el documento se haya cargado, vamos a buscar nuestro grid display, ¿sí? Y para ello vamos a crear una constante que se llame grid display, ¿sí? Y vamos a decirle que ese grid display lo va a buscar por medio de ID y va a buscar el ID que se llame grid. Cuando ya tenemos nuestro grid display, vamos a crear una constante para el ancho del juego, ¿sí? Que vamos a decirle que va a ser de 4. También vamos a decirle el tamaño del tile, es decir, tile vamos a usarlo para referirnos a cada uno de los cuadros que tienen el número dentro, así que el tamaño del tile va a ser 60. Después vamos a crear una variable grid que va a ser un array vacío. Perdón, es que aquí no es grid, aquí es width. ¿Sí? Para crear el ancho. Sí, por eso me estaba causando este conflicto JavaScript, porque decía que ya tenía antes una variable llamada width. Así que el width va a estar en 4 para indicarle a JavaScript el tamaño de nuestro tablero. Y vamos a decirle que el tile ID va a comenzar en 0. Después se va a ir modificando cada uno de los tiles que se vayan creando. Después de esto vamos a comenzar con una función que se va a llamar initGrid. initGrid. Y como su nombre lo indica, va a servir para inicializar nuestro tablero. Vamos a crear un ciclo for. Y en este ciclo for vamos a comenzar, como ya todos saben, creando una variable que va a iniciar en 0. Después le vamos a decir que la condición va a ser que el índice sea menor que el ancho. Y después tenemos que incrementar esta variable. Dentro de ese ciclo for vamos a decirle que el grid en la posición i va a ser un array vacío. Y vamos a crear otro ciclo for aquí dentro, donde le vamos a decir que la variable ahora va a ser j, va a inicializar en 0. La condición va a ser que j sea menor que el ancho. Y con eso nos aseguramos de que sea 4 por 4 y incrementamos la variable. Aquí tengo un error que no es 2 puntos, tiene que ser punto y coma. Ok. En este segundo ciclo for vamos a decirle que el grid en la posición índice, en la posición J, va a ser igual a nulo. Con esto inicializamos nuestro tablero y creamos recuadros vacíos, es decir, sin valor, 16 recuadros sin valor dentro de nuestro grid. Después de que se creen estos recuadros, vamos a decirle que vamos a mandar llamar una función que se llama addNewTile, ¿sí? Y esa función nos va a servir para crear
un recuadro. Va a servir para crear un nuevo tile, ¿sí? Y lo vamos a mandar llamar 2 veces. Después de nuestra función initGrid, vamos a tener que crear esta función que se llama addNewTile, ya que aquí se manda a llamar y pues tenemos que crearla. Vamos a empezar con dándole nombre, ¿sí? Y dentro de este addNewTile vamos a crear una variable que se va a llamar emptyCells. Empty cells. Y la vamos a inicializar con un array vacío. Este empty cells va a ser para buscar dentro de nuestro grid los recuadros que no tengan ningún tile, para ahí agregar un nuevo tile para que no choque con los tiles que ya se han creado anteriormente. Vamos a empezar con un ciclo for, ¿sí? Y dentro de este ciclo for tenemos que agregar, igual que en la función anterior, un nuevo ciclo for que va a ser exactamente lo mismo. Dentro de nuestro segundo ciclo for vamos a buscar eh, vamos a buscar las celdas vacías. Vamos a decirle como vamos a crear un if y vamos a decirle que la condición va a ser que grid en el índice y en el índice j va a preguntar si está vacío. Y si es así, vamos a crear un nuevo elemento en nuestro empty cells. Vamos a decirle que introduzca un nuevo valor y vamos a decirle que ese valor va a ser un objeto que en X va a ser la posición, va a ser igual a Y, y que en Y va a ser el valor de J. Después de esto vamos a crear un if que va a preguntar, va a decir que si no encontró ninguna celda vacía, es decir, si ya todas se utilizaron, pues ahí terminaría nuestro juego, ¿sí? Después de ese return, después de este if que busca si ya no hay celdas vacías, se termina el juego. Y si no se terminó el juego, pues vamos a decir que en random cells vamos a crear una variable para eso. Va a ser igual a empty cells. Con esta línea de código lo que estamos diciendo es que va a buscar una posición aleatoria dentro de nuestro tablero para que ahí se cree el nuevo tile, y a continuación vamos a decirle qué valor va a llevar ese nuevo tile. Para ello vamos a crear una variable llamada value, y en esta variable llamada value vamos a crear un random, y en este random le va a tomar un valor según una condición, que en este caso vamos a decirle que si random es menor que 0.9, si es así el valor va a ser 2, y si es mayor que 0.9 el valor va a ser 4. ¿Qué significa esta línea de código? Que tiene un 90% de probabilidad de arrojar un 2 y un 10% de probabilidad de arrojar un 4. ¿Sí? Después vamos a decirle que tile, vamos a crear esta variable que se llame tile. Vamos a decirle que va a tomar el valor que regrese una función que se va a llamar createTile,
y va a recibir como parámetro el value que creamos hace un momento, ¿sí? Esta variable, esta función todavía no existe. A continuación la vamos a crear después de terminar la función add new tile. Después en el grid, eh, en la posición, de randomCell.x y en el índice randomCell.y, ahí se va a colocar nuestro tile, ¿sí? Después de eso vamos a decirle que agregue este tile, setTilePosition. Sí, con esta función que también vamos a crear más adelante, le estamos diciendo que posicione el tile para que el usuario pueda verlo. Ya tenemos creada nuestra función addNewTile. Ahora tenemos que crear las funciones que mandamos llamar en addNewTile. Vamos a empezar con createTile, ¿sí? Y en createTile va a recibir un value, ¿sí? Como parámetro. Vamos a empezar diciéndole que cree una variable que se va a llamar tile, y en este tile vamos a crear un elemento en nuestro documento, y este elemento que va a crear va a ser un div tile. Ok, vamos a empezar a trabajar con nuestro tile y vamos a decirle que en la lista de clases le va a agregar nuestra clase que se llama tile, ¿sí? Después también en nuestro tile vamos a decirle que agregue un atributo, ¿sí? Este atributo se va a llamar data value, y va a recibir como valor el valor que está recibiendo esta variable como parámetro. Después en tile, que es nuestro div, vamos a decirle que el HTML que va a llevar va a ser el value, y el tileID.id va a ser igual a tile guión más nuestra variable tileID, y que se tiene que incrementar. Después en nuestro grid display vamos a agregar este tile, y esta función va a regresar el tile, ¿sí? Ya que aquí se lo estamos asignando como valor a una variable que se llama tile, así que esta función tiene que regresar algo, y en este caso será el tile que aquí creamos y que tiene que contener todas y cada una de las propiedades que le asignamos. Después tenemos que crear esta función que se llama setTilePosition, ¿sí? Y en set vamos a crearla, setTilePosition. setTilePosition va a recibir como parámetros un tile, va a recibir una posición X y una posición Y. Y en setTilePosition lo que vamos a hacer es que al tile le vamos a agregar un estilo que va a ser el estilo transform. Esto es para que no aparezca así bruscamente, eh, eh, sino que genere esa transición que creamos anteriormente en nuestra hoja de estilos. Vamos a decirle que transform. Ok, esta línea de código, que es toda nuestra función setTilePosition, lo que hace es que multiplica las posiciones tanto X como Y
por el tamaño del tile para así darle una posición a donde se va a mover el tile después de que se cree. Ahora sí, después de crear nuestra función createTile y setTilePosition, a la hora de guardarlo, pues tendría que aparecer ya nuestras dos primeras celdas para iniciar ya con nuestro juego. Vamos a mandar llamar la función initGrid, ¿sí? Y con esto tendrían que ya aparecer nuestros dos primeros recuadros, pero no están apareciendo. Ya tenemos aquí nuestro initGrid, que es el que inicializa el juego. Vamos a ver qué está pasando. Tenemos aquí algún error que nos está mostrando la consola. Y vamos a ver qué dice. Dice que emptyCell no es una función en la línea 31. EmptyCell es un array y lo estamos mandando a llamar como función. Vamos a arreglar esto. ¿Sí? No lleva paréntesis, tiene que llevar corchetes. Con esto ahora sí ya aparecen, pero solo nos está apareciendo uno. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, el estilo que necesitamos no es el transform, es el translate. ¿Sí? Y ahora sí, ya tenemos ahí nuestros dos primeros juegos. Todavía no podemos jugar, pero ya están apareciendo. Recuerden que la mayoría de las veces va a aparecer dos, ya que aquí le indicamos que si el random es menor que 0.9, le agregue el valor de 2 y en caso contrario le agregue un valor de 4. Así que el 90% de las veces va a aparecer un 2. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestros dos primeros tiles en nuestro tablero, lo que sigue es que podamos controlarlos. Para ello vamos a crear una función que nos va a permitir mover cada uno de los tiles. Se va a llamar move y va a recibir como parámetro una dirección. ¿Sí? En esta función llamada move, vamos a empezar creando una variable que se va a llamar hasMove. Es un booleano que lo vamos a inicializar en falso. Después vamos a crear otra variable que se va a llamar canMerge y esta la vamos a inicializar con un array vacío. Para este array vamos a crear un ciclo for donde vamos a inicializar, va a ser una matriz bidireccional y esta matriz cada uno de los valores va a inicializar en verdadero. Después que tenemos nuestra matriz inicializada en verdadero, cada uno de los valores, vamos a empezar, vamos a crear unas variables que nos van a dejar determinar en qué orden se va a mover cada uno de los tiles. Vamos a crear con start row. Con esto le estamos diciendo al juego que verifique en dónde está comenzando eh, la línea, cuál es la línea en la que se está comenzando. En caso de que se haya presionado la flecha del teclado hacia arriba, va a comenzar en 0 o en -1 según sea el caso. Vamos a hacer lo mismo para las columnas. Después que tenemos nuestras variables para start, end, step row y para las columnas vamos a crear un callback que lo vamos a llamar iterate. Aquí vamos a crear un if nada más y en este if vamos a preguntar por la dirección. Lo que estamos preguntando es que si se presionó la tecla hacia arriba o la tecla hacia abajo. Para ello vamos a crear un ciclo for
este, este callback iterate lo que hace es que va a recorrer toda la matriz para ejecutar la función callback en cada una de las posiciones, que después es una función que después vamos a crear. Así que simplemente en este iterador vamos a crear un ciclo for para cuando la dirección que se haya presionado sea arriba o abajo, va a crear, a mandar llamar el callback en cada una de las posiciones, y vamos a hacer lo mismo para cuando eh, se haya presionado las teclas de izquierda o de derecha. Vamos a empezar con el arriba y abajo. Y en esta ocasión vemos que nuestro ciclo for es un poco diferente, ya que no está empezando en cero, la condición está un poco rara, y el incremento también está diferente. Lo que está diciendo es que va a empezar en la línea en que se inicializó aquí con el start row. Después va a preguntar si ya se terminó, si ya es la línea final, y en caso de que no sea así, se va a incrementar con el valor del step row. Después creamos un nuevo ciclo for, ¿sí? Y este ciclo for pues lo que hace es que, igual que los anteriores, va a ir incrementando y va a llegar simplemente hasta el final del ancho, del ancho de nuestro juego. Y aquí vamos a mandar llamar, como lo habíamos dicho antes, nuestra función callback. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora va a ser para, ya no va a ser start row, va a ser start call, ya no va a ser end row, va a ser end call, y ya no va a ser steep row, ahora va a ser steep call. ¿Sí? Ahora sí, tenemos que crear nuestro callback que se llama iterate, y este callback, perdón, recibe como parámetros un índice i y un índice j. Ok, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable x que la vamos a inicializar con el valor de i, y una variable y que la vamos a inicializar con el valor de j. Después vamos a crear una variable tile, y esa variable tile va a tomar el valor de grid en la posición x y en la posición y. Después de eso vamos a ver si tile está vacío. Con un if le vamos a decir que si tile está vacío, entonces aquí nos pasaríamos al siguiente tile para preguntar lo mismo. En caso de que no esté vacío, pues vamos a crear una variable que va a ser una nueva x, y va a tener como valor nuestra variable x, lo mismo con una nueva y. Después de esto, vamos a crear un while, un bucle while, ¿sí? Un bucle while, y ese bucle while nos indica, eh, nos va a servir para que nuestro tile se siga moviendo hasta que ya no pueda moverse más, ¿sí? Así que lo vamos a decir que la condición va a ser verdadera, o sea que siempre va a estar funcionando. Entonces vamos a decirle que vamos a empezar con una variable que se va a llamar nextX, y esto va a ser igual a la nueva x, perdón, que creamos, y le vamos a sumar una dirección que va a tomar un valor
un valor condicional, es decir, si se presionó la tecla hacia arriba, el valor va a ser -1, y si se presionó la tecla hacia abajo, pues el valor va a ser 1. En caso contrario, es decir, si no se presionó ninguna de esas dos teclas, pues el valor va a ser 0. Quiere decir que si no se presionó ni arriba ni abajo, entonces no se va a mover en el eje X. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y, ¿sí? Y aquí vamos a empezar preguntando si se presionó left, y en caso de que no haya sido así, vamos a preguntar si se presionó eh, la tecla right. Con esto le decimos al juego que solamente se van a mover los tiles si se presionó arriba, abajo, izquierda o derecha. Las demás teclas simplemente no importan. Después de eso vamos a crear otro ciclo, un if. Vamos a crear un if donde vamos a preguntar que si next x es menor que 0 o next x es mayor o igual que el ancho, o la siguiente y es menor que 0, o la siguiente y es mayor o igual que el ancho, ¿sí? Si cualquiera de estas condiciones se cumplen, si cualquiera de estas condiciones se cumplen, entonces se termina este iterador. Después de eso, en caso de que no haya caído en ninguno de estos casos, ¿sí? En caso de que no haya caído en ninguno de estos casos, vamos a crear otro if. Y este if lo que hace es preguntar si la posición está vacía. Vamos a hacer eso con el grid en la posición de la siguiente X y la siguiente Y. Si esa posición está vacía, entonces ahora sí, aquí es donde se va a mover. Y después de que se movió, pues tenemos que eliminar nuestro tile de la posición actual. Para ello vamos a decirle que grid en la posición de la nueva X y de la nueva Y, que lo limpie. Es decir, que con esto creamos el tile en la siguiente posición y lo eliminamos en la posición lo eliminamos de la posición actual, y con eso se crea el efecto de que se movió. Entonces vamos a decirle que la nueva X ahora tiene que tomar el valor de la siguiente X, y la nueva Y tiene que tomar el valor de la siguiente Y, ¿sí? Y aquí mandamos llamar el setTilePosition y le vamos a decir el tile, y le vamos a decir la nueva X, y le vamos a pasar el parámetro de la nueva Y. Y ahora sí le decimos que ya se movió. HasMove igual a true. En caso de que no haya sido así, vamos a crear un if. Es decir, en caso de que no, de que la siguiente posición no esté vacía, vamos a crear un nuevo if donde vamos a decir, vamos a preguntarle si se puede unir, ¿sí? Vamos a decirle can merge. Ok, este if lo que está preguntando es que si tanto can merge en esta posición como el grid en esta posición, el valor que ellos tienen es igual al valor del tile, eh, quiere decir que sí se pueden unir, y para ello vamos a decir, vamos a hacer la lógica de lo que sucede cuando dos elementos se pueden unir para crear uno nuevo con un valor más grande. Es decir, si se juntaron dos tiles con el número 2, ahora se crea un nuevo tile con el número 4. ¿Sí?
Entonces creamos esta variable que se llama mergedValue, que lo que hace es convertir a entero el valor del tile y lo va a multiplicar por 2. Después en el grid display lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el tile anterior. Sí, eliminamos el tile anterior y creamos o agregamos el nuevo tile, es decir, el tile con el nuevo valor. Y tenemos que eliminar, igual que lo hicimos anteriormente, tenemos que eliminar el tile de la posición actual. Tenemos que comenzar siempre con la posición X y después con la posición Y. Y aquí tenemos que decirle que esto va a ser igual a null. Después a este tile le vamos a decir que el valor ahora va a ser el valor que creamos anteriormente, es decir, el valor que ya se duplicó. Después vamos a decirle que el nuevo atributo, es decir, el nuevo valor que tiene que tomar este tile va a ser el que se acaba de duplicar. Para ello ponemos el tile set attribute y le decimos que el attribute va a ser data value y el valor que va a tomar va a ser el merge value. Después tenemos que mandar llamar otra vez el set tile position. Vamos a pasarle el tile, vamos a pasarle el next x y el next y. Y vamos a limpiar el can merge. Para ello vamos a decirle que next x y next y van a quedar en falso. ¿Sí? Y decimos que ahora sí el hasMove lo vamos a poner en verdadero otra vez. Aquí se terminaría el while. ¿Sí? Y en caso de que no se puedan, unir, pues también se va a terminar el while, ya que ya no se podría mover más. Por último, en nuestra función de move, recuerden que estamos en la función de move todavía. En nuestra función de move vamos a decir qué pasa si se ha movido. Si se ha movido, vamos a poner un timeout, es decir, eh, vamos a empezar a contar un tiempo y después de ese tiempo vamos a decirle que agregue un nuevo tile. Además de que va a agregar un nuevo tile, a verificar si podemos seguir jugando o si ya hemos perdido. Este set timeout está esperando que le digamos cuánto tiempo va a esperar. Vamos a decirle que 0.2 segundos o lo que es lo mismo 200 milisegundos. Ya que tenemos todo nuestro código de movimiento, vamos a crear una función que la vamos a llamar control. ¿Sí? Creamos una función control y que va a recibir como parámetro un evento. Vamos a crear un switch case y en este switch case vamos a ponerle que va a buscar valores en el evento.keyCode, en el key code. Ok. Vamos a ver qué va a pasar en el caso de que de que tenga el valor 37. Esto es el valor de la flechita de la izquierda, así que vamos a mandar llamar la función move y en esa función move le vamos a pasar el parámetro left. Ok, en el caso de que sea el 38, entonces este le corresponde a la tecla de la flecha de hacia arriba. El 39 es para la derecha y por último el 40 es para abajo. ¿Sí? Con eso tenemos ya nuestras cuatro teclas de la flechita, left, up, right y down. Y después de crear esta función, pues la vamos a mandar llamar. Para ello vamos a decirle que el document va a tener un event listener, perdón,
Y este event listener lo que está esperando es que se levante una tecla. Cuando esto suceda va a mandar llamar la función control. No necesitamos pasarle el parámetro ya que ese lo va a recibir automáticamente. Ok, después de haber creado estas funciones, se supone que ya podríamos jugar. Todavía no tenemos creada nuestra función check game over, así que check for game over, así que todavía el juego no nos podría decir si ya perdimos, pero sí podemos jugar. Entonces para ello vamos a agregar aquí otra vez nuestra función initGrid, que es la que inicializa todo. Sí, aquí tenemos ya dos tiles y se supone que ya debería poder unirlos. Vamos a crear. Parece que tenemos un error. Sí, se está colgando la página. Vamos a buscar. Vamos a decirle que se salga de la página. Y probablemente ese error esté en nuestro while, ya que sería el responsable de que se ejecute indefinidamente o en nuestro iterador, que es el que lo manda a llamar. Vamos a ver. Y sí, ese es nuestro iterador. Vamos a decirle que el primer for va a empezar con un índice en 0 y la condición va a ser que sea menor que el width, y el incremento va a ser un incremento normal. Entonces vamos a decirle que esto va a ser al revés, start call, y aquí sí sería que sea diferente al end call, y el incremento sería step call. Vamos a guardarlo y vamos a actualizarlo, y sigue esto sin funcionar. Ah, sigue sin funcionar, tuve que pausar el video para buscar el error, y aquí en nuestro incremento tenemos que ponerle el más igual para que funcione. Vamos a recargarlo y vamos a ver si seguimos teniendo errores. Seguimos teniendo errores aquí en en la línea 104. Tenemos un next. Este debe ser next X. Y vamos a ver. Después en nuestra línea 120 tenemos otro error de dedo. Aquí está tile. ¿Sí? Vamos a seguir. Después dice que en la 108 new X 108. Sí, esta X es mayúscula. Seguimos. Después en la 133. Dice que check for game over no está definido. Esto es normal, pero ya que no hemos creado el check for game over, aquí tenemos movimientos irregulares. Vemos que nuestro juego está creando movimientos un tanto sin sentido, y esto es porque cuando inicializamos nuestra variable nextY, la igualamos con nuestra variable newX, así que solucionando esto, ahora los movimientos ya tienen que ser como deben de ser, ¿sí? Y aquí lo vemos que el juego ya está funcionando correctamente, y como les había comentado, todavía no puedo, el juego no sabe cuándo perdí, y eso es porque no hemos creado nuestra función check for game over. Así que vamos a crear nuestra función check for game over. Vamos a hacerlo antes del init grid, y vamos a decirle que la función se llama check for game over, y no necesitamos parámetros, y vamos a empezar con una variable que se va a llamar movimientos disponibles, y la vamos a inicializar en falso, ¿sí?
vamos a decirle que necesitamos un ciclo for con el índice en 0 y la condición va a ser que sea menor o igual que el ancho y se tiene que ir incrementando el índice. Después necesitamos otro ciclo for aquí dentro y vamos a utilizar ahora el índice j. La condición va a ser la misma y este índice también se tiene que ir incrementando. Esto es para que recorra todos y cada uno de los de las celdas de nuestro tablero y vamos a empezar con un if. En este if vamos a preguntar si el grid si el grid en la posición actual, es decir, en los índices I y J, es una celda vacía. Eso quiere decir que aún tenemos movimientos disponibles, así que vamos a decirle que moves available va a ser igual a true y aquí se terminaría nuestro for. ¿Sí? Después vamos a seguir dentro de nuestro segundo ciclo for y vamos a crear otro if. En este if vamos a preguntar si el tile, es decir, el recuadro que se está moviendo, se puede fusionar. Entonces quiere decir que aún tenemos movimientos disponibles. Vamos a crear esta condición. Ok, estas líneas de código hacen una pregunta de que si el, de que si la celda, el tile actual se puede fusionar con el de la derecha o con el de abajo, entonces aún tenemos movimientos disponibles. Así que pone el valor de moves available en true y se termina también el ciclo for. Esto es lo que significan estos dos if. Después de hacer todo esto, después de hacer estos dos ciclos for, después de hacer el segundo ciclo for aquí, vamos a crear otro if y vamos a preguntar si aún hay movimientos disponibles. Si esto es así, se termina también este primer ciclo for, perdón, ya que el valor de verdadero para la variable moves available lo va a tomar dentro del segundo y lo que estamos rompiendo es el segundo ciclo for. Así que aquí vamos a preguntar que si moves available está en verdadero, pues también el primer ciclo for se tiene que terminar. Después vamos a decirle, vamos a hacer un if con la pregunta al contrario, si ya no hay moves available, es decir, si después de hacer todo este recorrido de los ciclos for moves available sigue en false como la inicializamos, entonces vamos a decirle al jugador que ha perdido. Y además vamos a limpiar la memoria diciéndole al document que elimine el event listener del KUp y que quite también la función control para que ya no podamos seguir haciendo movimientos cuando el jugador haya perdido. Después simplemente tenemos que decirle initGrid para que pueda inicializar el juego, que ya lo tenemos desde antes, y simplemente guardamos. Y ahora sí, cada vez que se nos terminen los movimientos, vamos a hacer lo posible por perder. Parece que no está funcionando. Sí, porque aquí ya me tendría que mandar el, ya me tendría que mandar la alerta de que ya no tengo movimientos, pero no está sucediendo. Vamos a ver la consola y dice que en la 175 tenemos un error. Voy a pausar el video de nuevo para buscar ese error y ahorita lo explicamos. Ya encontramos el error y es que aquí la condición va a ser que simplemente j sea menor que width. Con esto ahora sí vamos a checar que ya funcione.
Vamos a verificar que no tengamos errores. Aquí tenemos otro error, 165. Y aquí tiene que ser exactamente lo mismo. Vamos a quitar la consola. Vamos a buscar el Game Over. Ahí está. Ahora sí, ya no tenemos jugadas disponibles. Hemos perdido y vemos que nuestro juego está funcionando correctamente.